que para algo nos tiene aquí en esta tierra, ¿cierto? No en vano nos tiene. Eh, Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios me dé autoridad, unción y gracia para hablarle a su pueblo amado. Amén. Poderoso Dios, Padre Celestial, delante de tu presencia estoy, Señor, y delante de este pueblo santo, Padre, con mucho temor y temblor, Señor, pero Padre bueno, te pido, Señor, tu unción, tu gracia, mi Dios, para hablar tu poderosa palabra, mi Dios. Te pido que seas despertando todo nuestro ser, nuestros sentidos, Señor, para que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, yo te lo pido. En tu nombre, Jesucristo, háblanos, Señor, en esta noche. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, pueden estar sentados, hermanos, y un saludo muy especial a toda la iglesia del Señor, a las visitas, a los niños. A ver cuántos niños hay aquí, damos gloria a Dios. A ver cuántos niños damos gloria a Dios. Ah, bueno, es necesario ser como niños, ¿cierto? Amén. Bueno, antes de leer la palabra, la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, quiero dar un anuncio para todos aquellos que son maestros de escuela dominical este año 2026. Mañana tenemos nuestro primer encuentro a las 4:30 de la tarde. Amén. A ver los maestros, ¿mañana a qué horas? Muy bien, mañana a las 4:30 aquí. Bueno. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y vamos a estar atentos a la palabra de Dios, vamos a meditar unos minutos en esta poderosa palabra. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacises te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Grande responsabilidad puso Dios en este niño, en Jeremías, en un niño, y le dijo que antes de que naciese, Jehová lo formó y puso en él grande carga, grande responsabilidad, ¿cierto? Y Jeremías, cualquiera que pongan esa carga, que se la ponga una persona, dice uno, está bien. Si me la está poniendo él es porque ya la hizo, y si él pudo, yo puedo. Pero a Jeremías le habló el mismo Dios de los cielos y la tierra, y le puso esa responsabilidad, y le dijo: es que desde antes que nacieras, ya yo te tenía en mis planes, yo ya había pensado en ti. Así que no digas que tienes miedo, no temas delante de ellos y ve. Pero no le puso cualquier responsabilidad. Le hubiera dicho: vaya, háblele de mi amor, ¿cierto? Pero le dijo que lo puso para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Amén. Hoy en día yo creo que todo el mundo se pregunta: ¿qué propósito tiene en la vida? Y escuchamos muchos: es que tú no tienes un propósito, o no sé con qué propósito estoy aquí.
Y creo que se nos va la vida pensando en qué propósito, por qué, para qué y cómo, por qué estoy así. E incluso hay personas que se han quitado la vida porque no saben, no le encuentran sentido a la vida, no tienen un propósito. O quizás alguien les ha metido en la cabeza de que no tienen un propósito, ¿cierto? Pero todo en esta vida es un proceso. Y le hablaba yo a Dios y le decía, Señor, yo voy a predicar tu palabra. ¿Y porque yo? No hay otro, no hay más, no hay otro más capacitado. Y seguía taladrándome en la cabeza, porque yo. Como cuando mando a mi hija a hacer algo y me dice, ¿por qué yo? Mandé a Abigail, porque siempre uno coge a la más pequeña para enseñarle, ya mandé a Abigail, ¿cierto? Y estaba mirando en la Biblia y muchos hombres y muchas mujeres pasaron por procesos dolorosos, procesos intensos, pero eran procesos de formación. Eran procesos que los pusieron en dolor, en adversidad. Quizás dudaron de la fe. Y entre esos estaba José. Y yo viendo todos estos personajes dije, bueno, atrapado o procesado. Y ese es el mensaje que hoy con la ayuda de Dios vamos a meditar. Atrapado o procesado. ¿Cómo te has sentido o cómo te sientes? ¿Atrapado o procesado? ¿Cierto? Entonces miraba yo a José, que fue vendido, fue esclavizado y fue injustamente, y por sus hermanos, que lo venda un extraño, un pueblo extraño, pero fueron sus hermanos que lo vendieron. Fue esclavizado y encarcelado injustamente. Job perdió su familia, perdió su riqueza, enfermó. David fue perseguido, vivió en cuevas y también cayó en pecado, traicionó a su hijo. Amén. Moisés fue príncipe de Egipto, pero después pasó a ser un guía en el desierto y de un pueblo que no era un pueblo muy amable, era un pueblo duro, y solamente ese hombre estaba a cargo de ellos para guiarlos por el desierto. Elías, después de haber vencido a tantos profetas, cayó en depresión y miedo y se escondió. Pablo experimentó azotes, náufrago, estuvo en cárcel, ¿cierto? Pero llevó el evangelio. Ana sufrió, fue estéril, y aparte de que era estéril, sufría constantemente burla. Y en esos tiempos sería como burla del amante de su esposo, ¿cierto? No creo que haya una mujer que aguante eso. Pero todos esos personajes pasaron por el desierto, pasaron por todo este sufrimiento, pero con un propósito. Quizás en el momento en el que estaban pasando, no entendían, no sabían, iban quizás, bueno, yo voy porque Dios me mandó, pero no por mi voluntad, no porque yo quiera. Y estaba mirando y dije, ¿qué es un proceso? ¿Qué es ser procesado? Porque hablamos mucho de proceso, ¿cierto? Entonces miraba y yo, proceso es un orden de actividades, ¿cierto? Todas con un orden lógico, con el objetivo de llegar a un producto final, ¿cierto? Y al final pasa por una prueba de calidad. Ha sido pesado, medido, ¿cierto? Y en este tiempo estamos en momentos, vivimos tiempos donde
el actuar de los hombres, el reaccionar de los hombres pareciera ser más grande y tener más peso, más poder en nuestra vida que lo que Dios quiere en nuestra vida. Se levantan hombres que dicen tener la verdad, pero viven en una mentira. Se levantan hombres que proclaman avivamiento, pero su vida es apagada por dentro. Se levantan hombres que anuncian milagros, pero necesitan un lugar especial. Necesitan un escenario para ver un milagro. O quizás inventan milagros, o quizás forzan ese milagro. ¿Pero por qué? Porque quieren recibir aplausos, porque quieren ser reconocidos, porque quieren que los vean. Y todos vemos y quizás en algún momento decimos, yo quiero ser así, yo quiero predicar así, yo quiero orar así, yo quiero cantar así, yo quiero vivir así. Pero son vidas de apariencia, que quizás en algún momento lleguen al final de ese proceso y serán hallados falsos, serán hallados falsos. Y en medio de todos esos procesos que los hombres se trazan, a veces sale una versión del cristiano. Y sale la versión del activista religioso que proclama cambios, pero lo quiere hacer delante de la gente. Que la gente sepa que él está defendiendo el evangelio, que él proclama un cambio delante de Dios. Aparece la versión del cristiano promotor de eventos. El que pronuncia y promueve eventos, porque allí en ese evento se va a mover la gloria de Dios, se va a ver el poder de Dios. Está el místico religioso que vive su vida en busca de experiencias sobrenaturales. Está el intelectual bíblico, el que se sabe la Biblia de principio a fin y no falla. Está el servidor, el siervo incansable. Donde hay que hacer algo, allí está. Está buscando un cargo, está buscando qué hacer. Mírenme, aquí estoy, yo voy a servir. Está el catador de iglesias. Y a mí ese me parece muy curioso porque Dios en todo lugar es el mismo. Pero ese cristiano catador de iglesias va de iglesia en iglesia a ver cuál se adecúa a él. En esa no me siento bien, en esa no es de mi agrado, esta iglesia no tengo amigos, el pastor no me agrada, los servidores no me agradan, mejor me voy para la de allí, donde los hermanos son más alegres, más serviciales, donde hacen más eventos. Y así se le va la vida buscando iglesias, 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 pero nunca se halla él. Está el fan de predicadores, el que tú lo ves en la iglesia cuando viene un pastor invitado. Invitaron a fulanito de tal y viene el caballote, Dios mío, va a caer fuego, se van a levantar los muertos, mejor dicho, la iglesia se va a revolcar porque viene fulano de tal. Y ahí está. Y ahí está. Y decimos, bueno, ¿qué proceso? ¿Por cuál proceso pasó este hermano que llegó? Su producto final fue ese. ¿De cuál de todas estas versiones Dios se agrada? ¿De cuál de todas estas versiones Dios usa? ¿De cuál de todas estas versiones dice, ahí está mi siervo, ahí está mi hijo, en el cual yo tengo complacencia? ¿De cuál de todas estas versiones cuando pase por el proceso de calidad, cuando pase por esa prueba, de cuál de todas esas versiones se va a sostener en pie? Solamente una. La versión en la cual Cristo vive. La versión en la cual Cristo se mueve. No es ninguna más. Solamente la versión en la cual cuando abre su boca Cristo fluye. La cual en la que las personas lo ven y ven la gracia de Dios. Solamente la versión en la cual Cristo está trabajando verdaderamente y no como tú quieres que sea, sino como Él quiere que sea. Porque somos hijos de Dios.
El verdadero Hijo de Dios deja que Cristo viva en él. Y no busca versiones para vivir por Cristo. Porque con Cristo somos juntamente crucificados. Amén. Juntamente crucificados con Cristo. ¿Estás siendo procesado o estás atrapado? ¿Estás atrapado en tu propia versión del cristiano perfecto o estás siendo procesado? El proceso de Dios no se da en escenarios. El proceso de Dios no se da donde te aplauden, donde todo el mundo te saluda, donde todo el mundo te abraza, donde todo el mundo te ve cantar, brincar, saltar. El proceso de Dios no se da buscando experiencias sobrenaturales, ni mucho menos en tu zona de confort. Aquí en la iglesia todos somos buenos, todos somos hermanos, todos estamos bien, ninguno duda de nadie, ¿cierto? Todos nos vemos bien. Estamos en nuestra zona de confort, porque la iglesia es casa de Dios, puerta del cielo. Aquí en la iglesia es donde tú vienes a dejar tus cargas. Aquí en la iglesia es donde tú vienes a llenarte de Dios. Aquí en la iglesia es donde tú vienes y compartes con los hermanos, convives con los hermanos en amor, en armonía, ¿cierto? Y aquí estamos bien. Pero cuando salimos, cuando nos enfrentamos a situaciones que no queremos, cuando abrimos nuestros ojos y vemos a nuestro esposo o nuestra esposa y nos acordamos que tuvimos una diferencia con él, pero lo seguimos amando, lo seguimos honrando, estamos siendo procesados. Cuando al abrazar a tu hijo que está en esa etapa de rebeldía, que no lo entiendes, que te hace llorar, que te hace suplicar, que te hace doblar rodillas, pero lo sigues amando, lo sigues teniendo bajo tu mismo techo, estamos siendo procesados. Cuando al salir de tu casa te encuentras con los vecinos, esos vecinos bullosos que no dejan dormir, esos vecinos que barren y te tiran la basura, esos vecinos que te dejan ahí la suciedad de su mascota, pero aún así tú le sirves cuando él te necesita, estamos siendo procesados. Cuando al llegar al trabajo das lo mejor de ti, te esfuerzas, no porque bueno, igual si lo hago o no lo hago me van a pagar, no. Lo haces con amor y te esfuerzas, aún sabiendo que tu jefe es injusto, aún sabiendo que tu jefe es esa sanguijuela chupasangre, pero lo haces bien, estás siendo procesado. Cuando tienes un buen ambiente de trabajo, de estudio en medio de tus compañeros que quizás están bajo la influencia de alguna droga, o de esos compañeros que a todo momento es reggaetón y reggaetón y reggaetón, y tú vas como que también al ritmo y no sabes, pero le tiendes la mano, le ayudas. Mira, no entiendes esto, yo te lo voy a explicar. No sabes esto, yo te voy a enseñar. Estamos siendo procesados. Cuando asistes a una reunión social y sigues siendo cristiano, estamos siendo procesados. Cuando llega el sueldo y no te alcanza, Señor, no alcanzó, como que trabajé en vano, en balde, pero aún sigues teniendo fe en Dios, aún sigues esforzándote por ese trabajo, estamos siendo procesados. Cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, cuando llega la desilusión, cuando llega la mentira a tu vida, cuando llegan esas cosas que te destruyen, que sientes que estás abandonado, incluso que te da rabia, que te llenas de ira, porque hay procesos que duelen y nos llenan de rabia. Estamos siendo procesados, porque aún en medio de todas esas situaciones, en medio de todas esas circunstancias, si de ti fluye esa esencia de Cristo, estás siendo procesado, pero por el Maestro,
por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Creador de todo el universo, está siendo procesado. Es allí donde siendo procesado ves la gloria de Dios. Es cuando estás siendo procesado que sientes la gloria de Dios. Y cuando ese cristiano se acerca a aquellas personas no muy agradables para mostrar la misericordia y el amor de Dios, está siendo procesado. Cuando dejas tus necesidades de un lado, cuando dejas de pedir tanto, Señor, es que si yo tuviera esto, es que si tú me dieras esto, es que si tú me pones allí, es que si tú me pones como líder de esto, es que si tú me das esto yo te sirvo, es que si quizás, Señor, pasara esto en mi vida, yo cambiaría. No, es que el proceso de Dios no inicia cuando tú quieres, ni finaliza cuando tú quieres. El proceso de Dios inicia cuando Él quiera. El proceso de Dios termina cuando Él quiera, porque eso no es ni por ti ni por mí, eso es por Dios, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Él no recibe en desorden de nadie. Él no se amolda a nuestra vida ni a nuestra exigencia. Él hace con nosotros lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Señor, es que cuando yo pase y deje eso, me bautizaré. Señor, es que cuando yo deje esto, yo te serviré. El proceso de Dios se da en cualquier lugar. Y de la manera que tú y yo no nos imaginamos. Hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra mente y le pedimos a Dios, Señor, déjame ver tu gloria. A veces creemos que la gloria de Dios se manifiesta cuando hay un culto muy avivado, cuando hay un predicador que, Dios mío, qué palabra. Dios bendiga a esos hombres que se ponen en sus manos para servir. Pero a veces reducimos a nuestro Dios a eso. Reducimos a nuestro Dios al mucho ruido, al mucho mover. Pero Dios obra en el momento en que tú no te imaginas. Dios obra en la situación, en la circunstancia que tú no te imaginas. Dios obra en todo momento, en todo lugar. Dios es tan grande y tan poderoso que cuando tú menos pienses, Dios te tiene donde nunca imaginarías que ibas a estar. Dios te tiene sirviendo donde nunca te imaginarías que ibas a servir. Pero en los procesos de Dios, todo no es alegría, todo no es gozo. Hay personas que no aceptan un no por respuesta, ni mucho menos un porque sí. Cuando uno va y, oye, ¿por qué pasó esto? Porque sí. Eso no es una respuesta. ¿Por qué está pasando esto? Ah, no. Señor, yo quiero esto. No. Eso no es una respuesta. Estamos esperando que Dios nos responda conforme a nuestra voluntad. Señor, estoy pasando por esta enfermedad. Sáname. Y declaro que Dios me va a sanar. Y si Dios no te sana, ¿dejó de ser tu Dios? Si Dios no te da el trabajo que estás pidiendo, ¿dejó de ser tu Dios? Si Dios no te libra de lo que estás pidiendo, ¿dejó de ser tu Dios? Sane o no sane, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Responda como a mí me gusta o no me responda como a mí no me gusta, bendito sea el nombre de nuestro Dios. El fin de nuestro proceso no termina cuando creemos que terminó. El cristiano sí o sí debe de vivir por la fe. Señor, es que yo me voy a meter en ayuno, yo me voy a meter en oración, en vigilia, me voy a flagelar, me voy a hacer para que tú me sanes, para que tú me digas que sí. No, no es así, hermano. No es así. Sí o sí, tú y yo debemos de vivir por fe.
Sí o sí tú y yo debemos de alabar a Dios. Sí o sí debemos de orar a Dios. Sí o sí lo debemos de honrar. Y gústete o no te guste, Dios hace contigo y conmigo lo que Él quiera, lo que Él bien le parezca. Las promesas de Dios son fieles y Dios bendice al que trabaja, al que se esfuerza. Clama a mí, yo te responderé. Dios es fiel, pero ¿cómo te va a responder Dios? Dios, es que yo te pedí la camioneta más cara y me trajiste una bicicleta. Dios sabe que tienes necesidad. Aún Dios sabe qué es lo que tú quieres y dónde quieres estar. ¿Qué no conoce Dios de nosotros? ¿Qué no sabe Dios de nosotros? No vamos a recibir lo que queramos como lo queremos. O quizás sí lo recibas como quieres, pero Dios es soberano. Y por encima de Dios no está tu voluntad, por encima de Dios no está tu querer, por encima de Dios no está tu necesidad. Dios siempre estará por encima de lo que tú quieres, de lo que tú pidas, porque Él es soberano. Él es bendito, Él es poderoso. Nadie le dice a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Vive el proceso de Dios. Acepta los resultados de Dios. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer fuera de Dios? ¿Qué tienes tú fuera de Dios? ¿Qué tengo yo fuera de Dios? Nada. Absolutamente nada. Y yo eso lo digo por experiencia, porque llegó un momento en mi vida donde yo me llené de ira, de rabia. No quería nada, Señor. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene yo levantarme todos los días y hacer lo mismo y ver lo mismo? Señor. Y a veces ni siquiera me daba por orar. Porque llegan momentos donde nuestra oración parece no ser escuchada. Y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, y como dicen por ahí, al caído caerle. Y no estoy hablando de situaciones materiales, no. Bendito sea Dios, que así sea con pan y agua panela, pero el alimento nunca me ha faltado. Bendito sea Dios, que así sea gripa, dolor de cabeza, pero siempre Él ha estado. Bendito sea Dios, que así sea en un ranchito, pero siempre hemos tenido techo. El proceso difícil viene cuando tú espiritualmente te sientes reducido a nada. Cuando tú sientes que tu Dios te ha abandonado, Señor, y oro, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Será que las puertas de los cielos se han cerrado? ¿O será que soy la persona más pecadora, más vil, que no te siento? El verdadero proceso, cuando tu alma se siente apagada, cuando tu alma se siente seca, que estás pasando por el desierto y te toca hacer la del payaso. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Bien. Y vamos para adelante. Pero tu alma está desfalleciendo y solamente lo sabe Dios. Y solamente lo sabe Dios, pero cuando tú entras en esa verdadera intimidad con Dios, cuando tú te olvidas del cargo, cuando tú te olvidas del servicio, cuando tú te olvidas del qué dirán, de los aplausos, del escenario, del evento especial y de que viene el predicador más caballote. Cuando tú te entras en la intimidad donde nadie te ve y te tiras al piso casi a comer tierra y le dices: Señor, aquí estoy. No entiendo por qué ni para qué. No sé qué decir, pero tus lágrimas hablan más fuerte que tu voz. Pero tu gemir es más fuerte que tu lamento.
Y cuando apagas todo ese ruido del qué dirán y de dónde estoy, allí, en ese silbido y viento apacible que llega a tu vida, se abre el entendimiento, se abre el corazón. Y la palabra de Dios, la voz de Dios es más fuerte del que predica más. Y la voz de Dios es más fuerte del que canta más bonito. Y allí es donde Dios te habla y te dice: no estás atrapado, estás siendo procesado. No estás atrapado, yo te estoy procesando. Y es allí cuando tú no esperas que llegue el campamento. Es allí cuando tú no esperas que llegue la vigilia. Es allí cuando tú no esperas que llegue la programación de jóvenes, Dorcas, familia, escuela dominical. No, así no es. Es allí en esa intimidad, en ese corazón donde debe de vivir y morar Cristo, donde se mueve la gloria de Dios, donde Él se mueve con libertad y tú entiendes el por qué, el para qué y el por quién está siendo procesado. Es allí donde tú no necesitas que te digan: aplauda al Señor. Es triste cuando le dicen a uno: el que cree, y si lo cree, aplauda. Y es que tú estás aquí con duda. Quizás sí, porque a veces nos entra la duda. Hermanos, y es allí cuando uno experimenta, Señor, que así sea, sin fuerzas, uno viene a la iglesia. Y así sea, en medio del dolor y la tristeza. Yo siempre he dicho: yo estoy aquí por la misericordia de Dios, pero por las oraciones de los ancianos. Y me acuerdo mucho cuando yo estaba en mi adolescencia, que mi mamá siempre, desde pequeño, nos traía a la iglesia. Y yo decía: yo en la iglesia soy un cero a la izquierda. Porque uno veía casi todos los de la misma edad de uno que servían, que salían a cantar especiales y hacían. Y una vez le dije a mi mamá: no vuelvo a la iglesia. Porque no sé si mi mamá se acuerda de eso, pero yo sí me acuerdo. Y ella me mandó para la iglesia. Si no va para la iglesia, le doy una pela. ¿Qué por qué? Porque yo digo, yo mando. Es que usted tiene que ir a la iglesia. Ah, bueno, sí, señor. Pero yo venía enojada. Y yo creo que si se me atravesaba una piedra grande, la chutaba de la rabia que tenía. Y venía acá. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Esos hermanos tan creídos no me miran, no me saludan, no me ponen a hacer nada, ni siquiera a limpiar el piso. Yo venía brava que ni me di cuenta cuando llegué. Y me acuerdo que me senté allí en esa banca donde está María Fernanda. Ahí me senté. Me arrodillé inmediatamente porque no quería que nadie me saludara, que nadie me hablara, ni que las maestras de escuela dominical me dijeran algo, porque estaba enojada y decía: Señor, cuando llegue a la casa no vuelvo, así mi mamá me pegue, así me mate a correazos, no vuelvo. Y ahí quedé. Cuando me levanté, una hermana me dijo: ay, como estabas hablando de lenguas de bonito, como estabas en la presencia de Dios de bonito. Y yo: en serio. Llegué a mi casa en la noche y me arrodillé en la cama. Le dije: Señor, ya he probado de usted y quiero más. Pero si yo no voy a ser capaz de sostenerme delante de su presencia, mejor quíteme la vida. Si yo no voy a ser capaz de estar delante de su presencia, quíteme la vida, Señor. Y he pasado por altibajos espirituales.
Y he pasado por momentos de rabia, de rencor, de ira, no sé qué tantas cosas que uno se llene. Pero Dios ha sido fiel. La mano de Jehová me ha sostenido en medio de la prueba y de la dificultad. Y así no entienda. Señor, y le he dicho, así sea del pelo, arrástreme. Así sea del pelo, lléveme, pero no me deje, Señor. Así se me olvide orar, así se me olvide que usted existe, así me llene de ira, de rencor, de lo que sea. No me deje, Señor. No me deje, porque el día que usted me deje, dejaré yo de existir. No habrá memoria de mí. Pero ¿para qué quiero que me pongan en un cargo? ¿Para qué quiero que me aplaudan? ¿Para qué quiero tener servicio, Señor, si usted no va a estar conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué llenarme de logros? ¿Para qué alcanzar metas si usted no está? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero cuando entendemos el proceso de Dios, bendito sea Dios Todopoderoso, Creador del universo, que desde el vientre te escogió, desde el vientre me escogió. ¿Para qué? Solamente Él lo sabe. Y leíamos en Jeremías y decía que Dios le habló y lo escogió y le dio una labor. Pero Jeremías pasó por las duras, por las blandas, por las maduras y por las verdes, y por todas pasó Jeremías. Quizás más difíciles de las que tú y yo podamos pasar, porque Jeremías se burlaban de él. Tanto que él dijo, no me acordaré más de él, no hablaré más de Dios. Y dijo, maldito el día en que nací, día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido por mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Para que un hombre que había escuchado la voz de Dios dijera esto y maldiciera el día en que nació. Ese hombre que escuchó la voz de Dios y recibió la orden de Dios, y que Dios le dijo, es que desde antes que naciese yo te había escogido. Me pregunto yo, ¿por qué estaba pasando? ¿Por qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Cómo se sintió? Y si usted ve, todos estos hombres pasaron por depresión, por miedo, por persecución. Unos fueron muertos. Y ese hombre maldijo el día en que nació. Pero estos hombres ya no están aquí. Ya pasaron. Vivieron su debido proceso, pasaron por su debido procedimiento y obtuvieron sus resultados, pero ya no están aquí. Fueron referencias y son referencias de grandes predicaciones, y han sido de bendición esas enseñanzas en nuestras vidas, pero ya no están aquí. Estás tú y estoy yo. Porque para ese día Dios nos tuvo aquí. Para ese día Dios nos creó. Para ese día Dios nos eligió. Para ese día Dios nos separó para que viviéramos y pasamos por el proceso que Él quiere. Y algún día obtendremos el resultado que Dios ha de dar a nuestras vidas.
Pero hoy estamos aquí y no estamos solos. Estamos con el mismo Dios que estuvo con ellos. Estamos con el mismo Dios que estuvo con Elías, que estuvo con Job, con José, con David. Es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Ese es mi Dios. El que levanta muertos, ese es mi Dios. El que me está procesando, creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios. El que me está procesando venció la muerte. Ese es mi Dios. El que se enfrentó al enemigo, ese es mi Dios. El que pasó por el proceso de escarnio, de burla y de muerte, ese es mi Dios. Él me está procesando a mí. Y no puedo decir que ha terminado este proceso, porque este proceso termina cuando Él lo diga. Y como Él lo diga y como Él quiera. Pero es hoy. Hoy es el día en el que tú tienes que vivir en Cristo. Dejar que Cristo more en ti. Dejar que Cristo te procese. Te dolió y te seguirá doliendo. Te costó y te seguirá costando. Se burlan de ti, se seguirán burlando. Porque es que estamos con Cristo. De Él se burlaron, a Él lo azotaron, a Él lo escupieron, de Él dudaron. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Qué no nos dirán a nosotros? Pero Él venció por ti y por mí. Y hoy estamos aquí. Y eso es lo que hoy te he venido a decir. Déjate ser procesado. No te quedes atrapado en el camino. No te quedes atrapado en el proceso. No te quedes atrapado en un evento. No te quedes atrapado en un aplauso. No te quedes atrapado en la mirada de los que te rodean. No, sé procesado. Vive el proceso en Cristo. Alaba a Dios. Te está doliendo, alaba a Dios. No entiendes nada, alaba a Dios. No sientes nada en el momento, alaba a Dios. Estás caído, glorifica a Dios. No sientes nada, párate y glorifica a tu Dios. Mi Dios está aquí. ¿Dónde está tu Dios? Te pregunto, ¿dónde está tu Dios? Yo hoy he venido a alabar a mi Dios. Yo hoy he venido a alabar a aquel que ama mi alma. Yo hoy he venido a enaltecer a aquel que me levantó. Yo hoy he venido a aplaudir a aquel que me escucha aún en medio del silencio. Bendito sea Dios Todopoderoso. Alaba a tu Dios, glorifica a tu Dios, exalta a tu Dios. Gózate, regocíjate, porque tu Dios vive. Porque tu Dios vive y no estás atrapado. No estás atrapado, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú no lo entiendas y aunque te duela, no estás atrapado. Levántate y glorifica a Dios. Exalta a tu Dios. Vive el momento, vive el proceso. Mañana no sabes qué pasará, pero hoy estás aquí. Bendito el Dios que te ama. Bendito el Dios que te escucha. Tú sabes por qué estás hoy aquí. No lo sabes, pero en algún momento Dios te lo dirá. Vívelo, disfrútalo, porque el que lo vive es el que lo goza. El que clama es el que lo siente. El que lo alaba es el que lo exalta. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo te agradezco, Señor, porque me levantaste. Yo te agradezco, Señor, porque me sacaste y me libraste, quién sabe de qué.
Yo te agradezco, Señor, por todo aquel que dobló rodillas a favor de mí. Yo te agradezco, Señor, por esas burlas, porque enfrente de esas burlas me pude reír. Yo te agradezco, Señor, por esas caídas, porque pude entender y saber que es que tú me cojas de la mano y me levantes. Yo te agradezco, Señor, por ese dolor, porque pude sentir la mano de Dios que me sana. Yo te agradezco, Señor, por esa tristeza, porque pude sentir tu gozo. Yo te agradezco, Señor, por la duda, porque te pude entender. Y te agradezco, Señor, porque tus promesas han sido fieles. Te agradezco, Señor, porque en medio de tanta gente en este mundo te fijaste en mí, me trajiste aquí, me hiciste pueblo cuando no era, me diste el privilegio de ser llamada tu hija cuando no lo era. Te agradezco, Señor, porque sanes o no sanes, Señor, tú eres mi Dios. Respondas o no respondas como me guste, eres mi Dios. Eres mi Dios. Ese es mi Dios, aleluya. Ese es mi Dios. Él no se amolda a nuestra vida, no. Él nos transforma según su voluntad. Él no recibe órdenes, no, Señor, no. Él sabe de qué tienes necesidad. No le pongas tiempo ni plazo a Dios. No le pongas requisitos a Dios. Vive tu Dios. Vive en tu Dios. Vive para tu Dios. Porque Él es grande y soberano. Él es grande y bendito. Gracias, Señor, gracias. Dios no rechaza oración.